Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Marlon Díaz y les voy a hacer una presentación tipo tour virtual acerca de la evolución geológica de Guatemala y sus principales minerales. Esta presentación se hace en el marco de la capacitación de INTECA para Guía General de Guatemala. Muchas gracias y vamos a darle pausa al video mientras me acomodo para hacerles la presentación evolución geológica de Guatemala y sus principales minerales. Bien, de regreso con ustedes y para empezar, pues les quiero mostrar este hermoso mapa de la República de Guatemala. Es el mapa fisiográfico de la República de Guatemala y vamos a dividir la presentación en 10 regiones fisiográficas de Guatemala. Vamos a empezar con la número uno, que es la que está más al sur. La vamos a acercar un poco aquí. Esta región que aparece como en amarillo oscuro es la llanura costera del Pacífico y esta pues está situada a lo largo del litoral del Pacífico. Está formada por un aluvión cuaternario. Y aquí llama la atención porque cuando decimos un aluvión cuaternario, pues nos quedamos algo así como en la luna a decir a qué se refiere esto de aluvión cuaternario, ¿verdad? Entonces, para entrar en contexto, les quería mostrar aquí eh, a qué se refiere con eso de cuaternario. Pues cuaternario tiene que ver con la tabla geológica, que es la que les tengo aquí en pantalla, y ahí más a la izquierda aparecen las eras, y el cuaternario pues pertenece a la era histórica, que es la más reciente de todas estas eras, pero cuando se refiere a cuaternario está en lo más reciente de todo. Vean, el cuaternario está aquí donde dice era histórica, aparece el cuaternario a la derecha y pues el cuaternario es únicamente en los 1.8 millones más recientes hasta la actualidad. A eso se refiere con un aluvión cuaternario, ¿verdad? Entonces, eso de la costa del Pacífico no es más viejo que 1.8 millones de años. Regresando al mapa, seguimos con la presentación. Ahora ya nos ubicamos de qué edad es esa parte al sur de Guatemala, 1.8 millones de años como máximo. Eh, Se caracteriza por una topografía muy plana. Ahí es donde se encuentran los grandes cañales de Guatemala, ¿verdad? Entonces es bastante plano, con suaves ondulaciones a elevaciones menores a 200 metros sobre el nivel del mar. Las playas, las playas del litoral son de arena negra debido a la ceniza volcánica proveniente de la cadena volcánica. Perdón por la pequeña interrupción. Siguiendo con la presentación, les quería mostrar una fotografía de esas hermosas playas de arena negra. A propósito, yo nací en esa parte de Guatemala, a 1 kilómetro solamente de la playa del Pacífico. Entonces es una playa muy hermosa que me trae muchos recuerdos de mi infancia. En Monterrico, por ejemplo, se puede ver también esta hermosa arena negra, que es donde salen a poner sus huevos las parlamas, las tortugas marinas, localmente conocidas como parlamas. Eh, Siguiendo con nuestra presentación, el número 2 de los 10 puntos que vamos a mencionar como regiones fisiográficas de Guatemala es la pendiente volcánica reciente.
y es esta que aparece en verde un poco más oscuro. Y voy a utilizar el lapicito aquí para mostrarlo. En esta parte, veamos, aquí donde acabo de marcar, esa es la pendiente volcánica reciente que yo les mencionaba. Y el texto nos dice aquí: localizada al norte de la llanura costera y al sur de la cadena volcánica, esta área tiene una actividad geológica asociada con una zona de fallas paralelas a la costa. El material arrojado por los volcanes ha formado abanicos aluviales traslapados asociados con material cuaternario. Nuevamente nos menciona el término cuaternario y ahora ya sabemos que se refiere pues a la era geológica más reciente, que es de 1.8 millones de años hasta la actualidad, ¿verdad? Pasamos al número 3. El número 3 es la cadena volcánica. Y la cadena volcánica, pues la voy a rayar otra vez con el lapicito. Vemos aquí que la cadena volcánica es todo esto que rayé ahorita con la línea de color turquesa. La cadena volcánica, pues el texto dice así: es una cadena de volcanes jóvenes del cuaternario, nuevamente del cuaternario. Nuestros volcanes no son más viejos que 1.8 millones de años. Paralela a la costa sur y formada por subducción de la placa oceánica bajo la placa continental de Norteamérica. Entonces, cuando nos pregunten por qué los volcanes así en fila, es porque en el mar, en el Océano Pacífico, está la placa de Cocos, y esta pues se mete debajo de la placa de Norteamérica. A eso se le llama proceso de subducción. Entonces, porque la placa de Norteamérica queda encima de la placa de Cocos, pues allí esos volcanes pues se dan por ese proceso de subducción, ¿verdad? Por eso es que los volcanes todos están en fila paralelos a la costa del Pacífico. Proceso de subducción, la placa continental de Norteamérica. Los minerales principales son la adesita por los conos y la piedra pómez del cuaternario en los valles. Nuevamente el término cuaternario, entonces nos va a quedar claro que cuaternario se refiere a la era más reciente de la formación de la Tierra, ¿verdad? 1.8 millones de años hasta la actualidad. Pasamos a la siguiente, que es la número 4. Recordemos que son 10 las regiones fisiográficas de Guatemala, y este número 4 son las tierras altas cristalinas. Vamos a marcarlo aquí con el lapicito. Las tierras altas cristalinas pues son estas que aparecen en color como fucsia. Entonces, esta región está ubicada entre dos sistemas de fallas en constante movimiento que controlan el patrón de drenaje de la zona, caracterizados por los ríos Cuilco, Chixoy y Motagua. Esta zona forma parte de los sistemas de cordilleras que se desarrollan desde Chiapas, México, hasta las islas del Golfo en Honduras. Entonces, estas son tierras altas cristalinas, ¿verdad? Y pues allí hay muchísimas rocas metamórficas. Entonces, allí pues encontramos canteras de jade, y son las rocas más antiguas de Guatemala. Estas rocas llegan a tener más de 200 millones de años.
Entonces son pues rocas metamórficas, y rocas metamórficas quiere decir que no fueron hechas por sedimentación como las rocas al norte de Guatemala, tampoco fueron hechas por erupción volcánica, que esas son las rocas ígneas. Ígnea quiere decir que fue hecho con fuego, entonces esas rocas son más jóvenes, pero las más antiguas son las metamórficas. Y las metamórficas, el término metamórfico se relaciona con metamorfosis, porque metamórficas quiere decir que estas rocas se transformaron cuando salieron del subsuelo como magma, y al enfriarse estas se transformaron en diferentes rocas muy duras, por ejemplo el jade. Y luego también otra forma de que en que se forman las rocas metamórficas es cuando hace fricción las placas tectónicas a través de la fricción, y que van saliendo a áreas más frías o áreas menos calientes. Estas se van transformando en rocas muy muy duras. Estas son las rocas metamórficas. Se relaciona con metamorfosis porque sufrieron un proceso de transformación sin necesidad de fuego, ¿verdad? Luego dice, siempre en relación a las tierras altas cristalinas, el material geológico de esta zona está constituido principalmente por rocas metamórficas y plutónicas, como les contaba, incluyendo esquistos, mármoles, serpentinas y granitos. Hacia el norte disminuye la existencia de rocas metamórficas conforme las rocas cristalinas pasan gradualmente hacia la faja de sedimentos plegados. Entonces pasamos a la número 5. La número 5 se llama tierras altas sedimentarias. Las tierras altas sedimentarias se refiere a esta zona de acá. ¿Ven? Esta que estoy rayando en este momento. Esta que parece así como que verde turquesa. Estas son las tierras altas sedimentarias. Y las tierras altas sedimentarias, dice, esta región está delimitada al norte por la división de la cuenca de Petén, y al sur por las fallas y contactos de las tierras altas cristalinas. Exhiben una gran variedad de formas de la tierra y constituyen una región bastante compleja. La más característica de sus formas geológicas está localizada al norte de la Sierra de Chamá, originada por pliegues, fallas y procesos erosivos. El tipo de roca es principalmente sedimentario. Entonces aquí, ya pasando un poco más al norte de Guatemala, vamos ya por las rocas sedimentarias, que son las rocas más jóvenes que tenemos en Guatemala. Algunas de ellas son de unos 150 millones de años. Entonces ya son rocas sedimentarias, diferentes a las ígneas en el sur, que son por fuego, más o menos de 200 millones de años, diferentes a las metamórficas al centro del país, que son de unos 250 millones de años. Estas rocas sedimentarias son de más o menos 150 millones de años, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. La siguiente, vamos a borrar estas líneas. La siguiente se llama Depresión de Izabal y Depresión del Motagua. Esta está dividida en dos. La depresión de Izabal tiene que ver con el río que baja allí alimentando al lago de Izabal, y luego la depresión del Motagua, que baja aquí, pues drena directamente hacia el mar Caribe. De la depresión de Izabal y la depresión del Motagua decimos lo siguiente. El río Polochic es el que alimenta al lago de Izabal. Conectado, el mismo lago de Izabal está conectado con el río Dulce, y es así como drena hacia el mar Caribe. Luego del río Motagua decimos lo siguiente, que desemboca en el océano Atlántico.
Las dos depresiones incluyen zonas de inundación debido a la deposición de sedimentos arrastrados por cada uno de los ríos mencionados, ¿verdad? Entonces, a la orilla del río Motagua es donde los mayas hacían uso del jade. Sabemos que el material más valioso de los mayas era el jade, y nos atrevemos a decir que el desarrollo de la civilización maya, el desarrollo de las grandes ciudades, se dio en torno al desarrollo de rutas comerciales eh, que comerciaban principalmente jade. Y pues en las orillas del río Motagua es donde estaban las canteras de jade, y este río es el que sacaba el jade de las grandes canteras naturales, ¿verdad? Entonces tiene un significado histórico muy importante para Guatemala, porque el desarrollo de la civilización en cierta región, después el desarrollo de la civilización en otra región, y después el colapso y el desarrollo en otra región, todo esto estaba relacionado con rutas comerciales de jade que salían del río Motagua, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, y la siguiente se llama, la número 7, es la planicie baja interior de Petén. Voy a borrar las líneas y voy a bajar un poco el mapa. Aquí. Entonces, esta región es esta que voy a marcar ahorita. Dice así: se encuentra en la parte sureste de Petén y presenta una topografía que va de plana a suave ondulada. Oh, no se las marqué, ahora se las marco. Es esta aquí. Esta que rayé en este momento, esa es la planicie baja interior de Petén. Se caracteriza por un paisaje de llanuras aluviales formadas por las deposiciones de los ríos que se originan en la Sierra de Chamá. La estructura sedimentaria es extremadamente profunda. Las llanuras de inundación en los ríos Salinas y Pasión presentan cantidades grandes de aluvión reciente, fuertemente relacionado con el recorrido lento y meándrico de estos ríos. Pues esas zonas pues están irrigadas por el río La Pasión especialmente, y el río Salinas, y pues es así el, el horizonte allí es bastante plano y hay áreas de inundación muy amplias. A propósito, las tierras son muy fértiles, me atrevería a decir que es una de las zonas más fértiles pues del norte de Guatemala al menos, y tiene pues en su mayoría donde hay bosque es bosque subtropical lluvioso muy exuberante. Bien, pasamos al siguiente, y el siguiente pues es el número 8. Voy a borrar esto. El siguiente es el cinturón plegado del Lacandón, y le voy a hacer una línea ahora. Este es el cinturón plegado del Lacandón, ¿lo ven? Todo esto. De esto decimos que es esta zona es conocida como Arco de la Libertad, y es el resultado de plegamientos que se presentan en intervalos cortos. Pueden observarse pequeños cerros redondeados de origen calcáreo, todo es de piedra caliza. Eh, a propósito, les quería mostrar esta fotografía de las piedras calizas, que son muy comunes en Petén, donde yo me encuentro. Pues yo crecí acarreando de estas piedras, haciendo pues rellenos de estas piedras en mi infancia, parte de mi infancia, y pues tengo muy buenos recuerdos de trabajar con este tipo de roca también. ¿Y por qué se llama calcárea? ¿Por qué se llama caliza, verdad? Porque es una práctica ancestral prehispánica de calentar estas piedras, y después cuando ya están bien calientes se les tira agua, y al contacto con el agua estas piedras se hacen polvo, y este polvo pues es la cal, y esa cal es la que se utiliza
para hacer el nixtamal, por ejemplo, o para pintar el tronco de los árboles para que no se suban los zompopos. Para múltiples cuestiones se utiliza esta cal, que es también la que utilizaban nuestros ancestros para construir, para hacer el cemento, para hacer muchas cosas. Entonces esta es la piedra caliza de la cual se habla en este cinturón, el cinturón de la libertad, que es el cinturón plegado de la Candón, ¿verdad? Lo voy a marcar nuevamente con el lapicito. Vamos aquí. Aquí lo vamos a acercar un poco. Ahora sí. Vamos aquí. Ahí está. Entonces decíamos que son cerros, mucha gente pregunta, pero esos cerros tienen forma de pirámide, estos tienen que ser hechos por los ancestros mayas, pero no, son cerros naturales, todos de piedra caliza, ¿verdad? Los estratos de esta región son de roca caliza y dolomitas que dan origen a sumideros o mogotes que caracterizan la topografía propia del karst. Dentro de esta zona se encuentran las montañas mayas, además de lagunas y llanuras aluviales, ¿verdad? Entonces las montañas mayas son las que están más a la derecha y pues es un panorama o un horizonte muy hermoso con esta topografía muy escarpada, y allí es donde se encuentra también el río Mopán, de por ahí nace el río Mopán. Cabe mencionar que la ocupación, muy pocas personas saben esto, pero la ocupación de las personas de esta zona es recoger oro de las orillas del río Mopán. Entonces, en las orillas del río Mopán, cuando el río está abajo, hacen hoyos en las orillas y allí, muy artesanalmente, con un colador, recogen la arena y luego esta arena la lavan y luego granitos muy pequeños de oro van quedando en el fondo del colador. Cuando terminan de colar esta arena en el fondo del colador, pues les quedan unos granitos de arena y así lo van juntando. Entonces estas personas pues juntan 1, 2 o 3 gramos de oro al día y luego pues lo venden a un muy buen precio. Entonces es una ocupación que muy pocas personas conocen, pero esto sale de aquí de las montañas mayas, o sea, hay oro y la gente recoge oro de las orillas del río Mopán, donde el río Mopán es muy angosto, donde el río Mopán apenas empieza, ¿verdad? Entonces es una actividad muy, muy bonita de ver cómo la gente se dedica a eso en estas comunidades rurales que están en el municipio de Dolores Petén. Bien, siguiendo con nuestra presentación, vamos a pasar al siguiente, que es el número 9, y este pues es la plataforma de Yucatán, y esta plataforma de Yucatán pues es la parte más al norte de Guatemala, ahorita la estaba rayando, esta zona. Y de esta pues decimos lo siguiente: esta región está dividida en dos partes que se encuentran al norte de Petén y colindan con México. Está constituida por sedimentos aluviales y marinos y por aluviones cuaternarios, también cuaternarios, entonces son de los más recientes. Emergen pequeños cerros redondeados de origen calcáreo, igual que la del cinturón de la Candón. Los depósitos secundarios aumentan de espesor hacia el centro de la cuenca del lago Petén-Itzá. El lago Petén-Itzá pues se encuentra en esta región y en algunas partes se estima que podrían exceder los 10.000 metros, bastante profundo. En el extremo oeste de la región
se localizan grandes pantanos y numerosos lagos y lagunetas. Eso ya es la región de Laguna del Tigre, a la parte más oeste. Voy a borrar esta raya y voy a decir que nos estamos refiriendo más a esta zona que vemos ahí. Hay muchos pantanos, de hecho es uno de los humedales catalogados por las Naciones Unidas más importantes del mundo, ¿verdad? Extensiones considerables de áreas de inundación en esa región de Guatemala, la esquina más al noroeste, ¿verdad? Bien, la número 10 y última se llama la llanura costera del Caribe y se refiere a esta parte que estoy por aquí señalando. De esta tenemos que decir lo siguiente: comprendida entre el cinturón plegado de Lacandón y la costa caribeña en Belice y delimitada al sur por la depresión de Izabal en una faja costera angosta. La parte norte es la más ancha y se compone de aluviones. Dentro de esta región se encuentra una cadena de islotes que también los conocemos como cayos, frente a la costa, interrelacionados con arrecifes coralinos. Recuerdo la primera vez que visité esta región, yo pues era estudiante de perito en turismo y le preguntaba siempre a los maestros: ¿y qué es lo que se ve allá? ¿Qué es lo que se ve allá? Porque yo crecí a la orilla del mar, en el Pacífico, donde lo único que mirábamos eran barcos que se movían de un lado a otro, como que eran hormiguitas en el horizonte. Entonces a mí me impresionaba ver el mar en el Caribe, pero verlo tan diferente, verlo con estos cayos y allí. Entonces los maestros pues respondían: son cayos, pero yo tampoco sabía que eran cayos, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo esta región de Guatemala pues es muy diferente y que tiene muchísimos cayos, ¿verdad? Entonces, otra imagen, la cual no comenté, pero la voy a comentar ahora, es esta, donde aparece pues el arte en jade que desarrollaban los mayas, y que aquí es donde principalmente se encuentran las canteras de jade, ¿verdad? Entonces, los materiales más importantes para nuestros ancestros en la época prehispánica pues eran el jade, que es la roca más antigua, dijimos, 250 millones de años desde su formación, y luego las rocas ígneas, pues principalmente tenemos la obsidiana, y la obsidiana pues la vemos, la encontramos aquí en la parte volcánica, muy cerca de Caminal-Juyú, muy cerca de la ciudad de Guatemala. Y luego la otra pues es la roca caliza, que es la más joven, y de esta pues hay muchísimo al norte de Guatemala, ¿verdad? Entonces toda esta zona pues tiene piedra caliza, pues esos impresionantes monumentos como las estelas en la mayor parte del norte de Guatemala pues están talladas en piedra caliza, ¿verdad? Entonces esa fue mi presentación y les agradezco muchísimo su atención, y nuevamente mi nombre es Marlon Díaz, y disculpas por no saber utilizar la aplicación muy bien, pero les confieso que es la primera vez que realizo un tour virtual y es parte de un curso que estoy estudiando para certificarme como guía general de la República de Guatemala, y pues espero esta presentación pues sirva de algo, y muchísimas gracias por escucharlo.